Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Chile. Hola, Tatiana. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, vamos a empezar. Bien, voy a compartirles este Jam por el chat. ¿Listo? Para que lo tengan. Les pido el favor de escribir en el chat su nombre completo para asistencia. ¿Listo? Bueno, ahí van a poder acceder ahí al Jamboard. Lo primero es revisar la guía, revisar que les haya llegado la guía completa y que no tengan ningún problema, ¿listo? Entonces les debió llegar esta guía. Son 14 páginas, trabajo para 5 semanas, ya estamos en la semana 2, o sea que les quedan, contando esta semana que ya se acabó, les quedarían 3 semanas más para resolver este cuestionario. ¿Qué vamos a ver en este cuestionario? Pues vamos a ver cuerpos en revolución. Cilindros, 3 tipos de cilindros. ¿Listo? ¿Cuántos punticos tienen que resolver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 punticos y un desafío. ¿Listo? Este desafío no es obligatorio, el que está en la página 12 no es obligatorio, pero si lo resuelven, pues lógicamente su calificación mejora. Pues, digamos que va a tener un valor importante ahí, este punto, pues, que se deja acá al final. Les voy a mostrar entonces aquí también cómo distribuir la entrega de material. Si ustedes lo prefieren entregar así, pues el material se debería entregar así como se muestra en esta hoja de Excel. Estamos en la semana 2. Hoy vamos a ver cuerpos de revolución, área y volumen de un cilindro recto. De ejercicios del 1 al 4 tendrían que entregar esta semana, pero pues bueno, no importa, pues desde que en la semana 5 más o menos al 20 de noviembre estén entregando todo el cuestionario resuelto, pues entonces no vamos a tener problemas. Bueno, empecemos con la explicación entonces. Aquí está el Jamboard de cuerpos de revolución, listo. ¿Qué son cuerpos en revolución? Imaginémonos por un momento que tenemos una figura geométrica cualquiera, por ejemplo, un rectángulo, ¿listo? Y que ponemos ese rectángulo a girar sobre un eje, ¿sí? Como vemos aquí en la animación. Si ese rectángulo gira sobre su eje, pues lo que va a formar es un cilindro, ¿cierto? Si en vez de ese rectángulo yo quisiera poner en revolución, o sea, a poner a girar alguna otra figura geométrica, pues seguramente lo que se va a formar es un sólido de revolución que es diferente. Por ejemplo, en este caso, si revoluciono un triángulo, pues voy a obtener un cono. Si corto ese triángulo, ¿cierto? Y hago como un tipo de trapezoide y lo revoluciono, voy a tener un tronco. Si tomo un círculo y lo revoluciono, pues voy a tener una esfera. Esos son más o menos los cuerpos de revolución. De todos estos cuerpos de revolución, nosotros solo vamos a ver cilindros en esta oportunidad, en este periodo. Existen 3 tipos de cilindros. Está el cilindro, este se llama recto, perdonarán la letra, recto. Este se llama cilindro oblicuo. Uf, qué feo, feo. Y este es cilindro truncado.
¿Listo? Sigamos. Un cilindro recto tiene varios elementos, como ustedes pueden observar. El eje es un elemento muy esencial porque, pues, la figura geométrica, en este caso el rectángulo, está girando sobre ese eje, y la figura generatriz, que en este caso, pues, son los límites exteriores de este rectángulo, ¿cierto? Lo que nos forma alrededor también se le llama generatriz. ¿Qué más elementos tenemos? Tenemos, ya analizando el cilindro como tal, tenemos que tiene dos bases, ¿cierto? Una base inferior, una base superior, son dos bases. La altura, pues es una magnitud, es algo que se debe poder medir. Y el radio de los círculos, pues si es un cilindro, se supone que el círculo de arriba y el círculo de abajo son el mismo y van a tener el mismo radio. ¿Cómo vamos a calcular entonces el área de la superficie de un cilindro recto? ¿Sí? Si ustedes miran acá la animación, ustedes se dan cuenta cómo calcular el área superficial y qué es lo que necesito calcular en el área superficial. Imaginemos entonces que eso que forma, eso que envuelve el cilindro o esa parte exterior del cilindro, supongamos que la expandimos o la extendemos por un momento y calculamos su área, como si fuera un rectángulo normal. Y además de eso vamos a calcular también el área de sus dos bases, ¿cierto? O sea, en la suma total del área de la superficie de un cilindro recto va a consistir en esta partecita de acá, que es el área lateral, es esto que vemos en rojo acá, ¿listo? Y aquí el área de sus bases. ¿Cierto? El área de sus bases, como yo lo ubico aquí, como son dos bases, pues por eso es que ponemos este numerito 2 acá, ¿cierto? Si yo reemplazo eso, el área lateral correspondería al área de un rectángulo, ¿cierto? Vamos a ver cómo corresponde el área de un rectángulo. Acá está mejor explicado. El área de un rectángulo, el área lateral correspondería al área de este rectángulo. Perdón, aquí creo que cometí un error, me acabo de dar cuenta. Que sería multiplicar, pues para calcular el área de ese rectángulo, pues multiplico la medida de su longitud por su altura, ¿no? Largo por altura. ¿Cuánto mide el largo? Pues mide 2pi por r. ¿Cómo sé que mide 2pi por r? Porque yo sé que la circunferencia de un círculo mide 2pi por r y, por lo tanto, esta longitud, que es igual a la circunferencia de este círculo, pues va a ser 2pi por r. Y eso lo multiplico por la altura, entonces me quedaría 2pi por r por h. Y el área de cada uno, esta área es la de esta parte, ¿listo? Esta área corresponde a esta parte. Y esta área de la base, pues va a corresponder a una de las bases, ¿cierto? A este círculo de acá. Se calcula pi por r al cuadrado. Entonces, como les decía, como son dos bases, pues entonces tengo que colocar este numerito 2 acá, que me indica que son dos bases. Entonces tengo aquí el área del rectángulo más el área de las dos bases. Así de sencillo se calcula. Si yo quisiera, podría hacer una simplificación algebraica más aquí. Una factorización sencilla, ¿cierto? ¿Cómo hago esa factorización? Pues miro qué factor común hay entre estos dos, ¿cierto? ¿Qué factor común hay entre estos dos? Pues yo veo que a este lado hay 2 por pi por r y a este lado también, ¿no? Veo que este 2 por pi por r por r cuadrado lo puedo representar también así, 2 por pi por r, ¿cierto? Donde este r por r, pues es r cuadrado, ¿vale? Pero como me interesa solo este elemento, para extraerlo, este elemento, pues lo voy a extraer. Entonces quedaría 2pi por r, factor de h, más el que me quedó aquí, que es r. Entonces podría simplificar aún más esta ecuacióncita. Seguramente en algún lado, si ustedes ponen área
de un cilindro en Google, a lo mejor en algún lado les puede aparecer esta ecuacióncita, ¿sí? Y es simplemente una factorización de la fórmula que les estoy presentando acá. Listo, veamos un ejemplo entonces. Dice, ejemplo 1, calcula el área de un cilindro recto de altura 4.2 metros y radio 1.3. Listo, entonces si el radio es 1.3, quiere decir que la medida desde aquí hasta aquí es 1.3 metros y que la altura, o sea, la medida desde el punto central hasta este punto central, es 4.2. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues ya tengo la altura que es h, ya tengo el radio que es r, y ya no necesito más. Vea, aquí está h, y aquí está r, y aquí está r. Entonces, lo único que voy a hacer es simplificar. Tomo la ecuacióncita, entonces, área de la circunferencia, área, perdón, del cilindro va a ser igual a 2 por pi por r, que ¿cuánto es r? 1.3 metros. Por la altura, ¿cuánto es la altura? 4.2 metros. Y a esto le sumo, voy a ponerlo acá abajo porque no me cabe acá ya, a esto le sumo 2 por pi por r al cuadrado, que es el radio al cuadrado, que es 1,3 metros elevado al cuadrado. Y listo. Esto podría hacerlo perfectamente en la calculadora. Vamos a intentar hacerlo entonces en la calculadora acá. Se quedaría así. Voy a hacer primero esta potencia. Voy a hacer primero al cuadrado. 1.3 al cuadrado es igual a 1,69. Lo voy a multiplicar por 2 y por pi. Por 2 y luego por pi. ¿Dónde quedó pi? Acá está. Shift. Pi. Listo. Y eso es 10,61. ¿Listo? Ya tengo la segunda parte que es 10,61. A eso le voy a sumar, le sumo directamente la multiplicación de todo esto. Sería 2 por pi por 1.3 por 4.2 y eso es igual a 44,92. Entonces el área de este cilindro es igual a 44,92. Como aquí multipliqué metros por metros, entonces esto me va a quedar metros al cuadrado. Y como acá también queda metros al cuadrado, porque si multiplico aquí metro por metro, queda al cuadrado, o elevo metro al cuadrado, pues esto me da metros cuadrados. Yo debo tener claro que el área siempre lo tengo que expresar en metros cuadrados. Entonces, no se les olvide eso, que es importante. Es más, es tan importante esto como la misma respuesta, como el mismo número. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, entonces sigo. Para calcular un volumen, nosotros vamos a imaginar un cilindro recto, ¿cierto? Vamos a imaginar como si tuviéramos, digamos, una serie de monedas, ¿sí? Y yo colocar, y como si yo colocase esa serie de monedas de abajo hacia arriba en una pila formadas así tal como se muestra acá en esta animación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Si ustedes se fijan en la primera figura que se forma, pues es un círculo que corresponde a la base inferior de ese cilindro. Sí, esa área de ese círculo nosotros ya la sabemos calcular, nosotros ya sabemos que es pi por r cuadrado, acá está. Y esa base, pues esa base, el área de esa base, si la multiplico por su altura, por esta altura, pues voy a tener esta expresión, voy a llegar a esta expresión, ¿cierto? O sea, este pi por r cuadrado es este pi por r cuadrado del área de la base. Y si eso lo multiplico por esta altura, que es esta altura, pues entonces voy a llegar a esta expresión. Vamos entonces a tratar de dibujar eso acá. Si yo tengo acá el área de la base de un cilindro, ¿cierto? Que es un círculo, no es nada más que un círculo, y le calculo su área,
utilizando esta ecuación. Y luego, si le hago una extrusión a esto, perdón por el dibujo, si le hago una extrusión a esto, pues claro, voy a necesitar la altura. Ay, ¿qué pasó ahí? Perdón. Voy a necesitar la altura. Ush. Sí, claro, ok. Voy a necesitar la altura para poder calcular esto. Ya vamos a ver un ejemplo aquí entonces. Acá está lo mismo. Vamos a calcular este ejemplo. Vamos a calcular este volumen para este cilindro. ¿Listo? Me dice altura 4.2. Listo. Entonces aquí ya sé que la altura es igual a 4.2 metros. Y el radio, o sea, la medida desde el centro hasta cualquiera de sus vértices, hasta cualquiera de sus lados, perdón, va a ser 1.3 metros, que eso va a ser R, el radio. Voy a reemplazar, no es más. Ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar. El volumen del cilindro entonces quedaría pi por R al cuadrado, que R al cuadrado es 1,3 metros al cuadrado, multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura? Pues ya sabemos que la altura es la medida desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Que nos la proporcionan en el problema, que es 4.2 metros. Listo, hagamos la multiplicación. Vamos a hacer eso en la calculadora. Se hace así. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es la potencia. 1.3 lo voy a elevar al cuadrado. 1.3 lo elevo al cuadrado, igual lo multiplico por pi. Por pi igual. Y ese resultado lo multiplico por 4.2. Por 4.2. ¿Listo? Y ese va a ser el resultado. 22,29. ¿Y las unidades cómo quedaron? Vea, pues aquí este metro está elevado al cuadrado, pues es metros al cuadrado. Y si multiplico metros al cuadrado por metros, pues eso me da, sumo acá los exponentes, me queda de base metros y 2 más 1, acá es un 1 aunque no lo coloquemos, da al cubo. Entonces esto queda metros al cubo. Y es lógico, ¿no? Porque cualquier volumen, si yo quiero representar volumen, lo lógico es que las unidades estén al cubo. ¿Listo? Esa es la respuesta entonces de ese cálculo de ese cilindro. Listo. Yo les voy a dejar entonces a ustedes un desafío y al que me resuelva estos dos ejercicios de manera correcta, yo le voy a sumar. ¿Cuánto le sumamos al taller? Yo creo que un punto. En la definitiva del taller les sumo un punto completo a quien me resuelva este desafío. ¿Listo? Dice así, el primer punto, son 2 punticos. El primero de área, ¿cierto? Bueno, y el segundo de volumen, ¿listo? Bueno, el segundo realmente es área de volumen, ¿no? Entonces el primero dice, calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura, ¿sí? ¿Qué deben tener en cuenta en este desafío de acá? Pues ustedes digamos que partan de una lámina de metal, ¿no? Ustedes parten de una lámina de metal y les están preguntando, de esa lámina de metal, usted tiene que cortar, ¿qué? Usted tiene que cortar, pues, estos rectángulos que van a ser, pues, que cuando los doblo, quedan de manera circular y 2 círculos. Eso es, bueno, 2 círculos, 10 botes de forma cilíndrica. Listo, sí, 2 círculos. ¿Listo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de estos? Pues 10. Entonces lo tendré que replicar aquí 10 veces, pero entonces me están pidiendo calcular esta superficie con estas medidas que están acá. ¿Listo? Están diciendo, ojo, están diciendo diámetro 10 centímetros. O sea, ustedes deben preguntarse aquí, ¿cuál es el radio? ¿Cierto? Porque las ecuaciones, las fórmulas están con radio, no con diámetro. Y 20 centímetros de altura, listo, pues ustedes ya saben que la altura corresponde acá a esta altura de acá. ¿Listo? Entonces, eso es. El siguiente punto dice, un cilindro tiene por altura la misma longitud de la circunferencia de la base. Sí, claro, eso ya lo sabíamos, eso ya lo vimos acá en esta explicación. Su altura es 125,66, calcular área total de superficies y volumen. ¿Qué tienen que hacer aquí? Tienen que hacer un despeje. ¿Listo? Tienen que buscar cómo despejar para calcular lo que necesitan acá. ¿Sí? Pues acá ya les dan la altura, ya la tienen.
Les falta el radio. Entonces, el radio es el que van a tener que calcular ahí. ¿Listo? Bien, eso es todo por hoy. Recuerden, por favor, resolver los ejercicios del 1 al 4 de la guía y nos vemos la próxima semana. ¿Tienen alguna duda? ¿Todavía hay gente por aquí? No, señor. Vale, Yasmín. Yasmín y Yonani, ¿pueden por favor colocar su nombre completo en el chat para registro de asistencia? Gracias. Listo, nombre completo y ya. Bien, gracias, Yasmín. Falta Yurani. Yurani, ¿se nos está escuchando? Listo, bien. Bueno, ya saben, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, entonces, por favor, comunicarse conmigo vía WhatsApp, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día. Feliz día, entonces. Saludos. Gracias, Chao. profe. Bueno, con mucho gusto. Chao. Chao. Chao, niñas.